Amados hermanos, llegamos al momento más importante de nuestro culto, que es la predicación de la palabra, y les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 13. Y seguimos nuestra serie de Mateo, llevamos un año y medio, vamos lento pero seguro, vamos a terminar a fin de año, se los aseguro, llevamos ya, pero estoy seguro que así ustedes como yo estamos con ansias de que no se acabe, porque seguimos viendo más del testimonio de Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Y vamos entonces a leer Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta noche. Hagamos un pequeño recuento en donde estamos en nuestra historia en Mateo. En el capítulo 16 tuvimos 2 escenas completamente dispares, pero tremendamente importantes. En primer lugar, vimos que llegamos a este momento culmino del Evangelio de Mateo, en que Pedro, después de que es preguntado por Jesús, él mismo le dice a Jesús: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La confesión más importante que jamás se ha hecho en toda la historia: que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador prometido. Y ahí Pedro recibe esta gran felicitación de parte de Jesús. Pedro, tú eres Pedro, y en esta roca yo voy a edificar a mi iglesia, hablando de la confesión que Pedro había hecho. Entonces tenemos esta primera escena que tenemos en Mateo, donde todo el Evangelio de Mateo, del capítulo 1 al versículo 16, estaba construyéndose sobre la premisa de demostrar que Jesús era el Salvador que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. Pero después, justo después, el pobre Pedro, metiendo la pata, ¿qué es lo que hace ahora? Jesús anuncia su muerte, anuncia su resurrección. Y Pedro dice: Señor, que esto no te suceda a ti. ¿Y recuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Pasamos del cielo al infierno de un segundo al otro para Pedro. Pero ¿qué es lo que Pedro en ese momento no estaba entendiendo? Pedro no estaba entendiendo que Jesús, como el Salvador que Él es, Él vino a cumplir con una misión especial que el Padre le había dado, que era que Él tenía que morir y llevar consigo mismo los pecados del mundo. Y era la misión de Satanás evitar que Jesús cumpliera con el propósito que el propio Dios le había entregado.
Y quiero que veamos cómo, si ustedes recuerdan, esto lo estuvimos predicando la semana pasada, cómo termina el capítulo 16. Y quiero leer en los versículos 27 y 28 del capítulo 16 rápidamente, solamente para establecer el contexto. Y dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús terminó el capítulo 16 diciendo: así como ustedes me ven hoy día, este hombre hijo de carpintero, hombre humilde, hombre que yo estoy diciéndoles que soy un hombre que va a sufrir, hombre de dolores, un hombre que va a ser humillado por su propio pueblo, va a llegar el momento en el que yo voy a llegar ya no como este hombre humilde, ya no como este cordero que está siendo inmolado, sino que voy a venir como un juez y voy a venir en gloria. Y algunos de ustedes, versículo 28, no van a gustar la muerte hasta que me hayan visto viniendo así. Acto seguido tenemos la transfiguración, así se llama, la transfiguración, porque hay la figura de Cristo acá, la figura de Jesús cambia. Y veamos ahora el versículo 1 del capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y en el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Yo no sé cómo ustedes imaginan cómo están los discípulos 6 días después de que ellos por fin vieron que Jesús es el Cristo. ¿Cómo estarían ustedes 6 días después si toman a 3 de ellos y empiezan a caminar hacia un monte? En la cabeza de los discípulos probablemente ellos se están imaginando, han estado pensando todo este tiempo y han estado masticando y digiriendo esta gran noticia de que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora ustedes están caminando hacia el monte con esta persona, que es el Salvador que se ha prometido a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que venía a restaurar todas las cosas. Y ahora ustedes le están siguiendo hacia un monte. Yo no sé si les ha pasado a ustedes cuando alguien les da una noticia fuerte y después tienen que caminar con esa persona con un golpe de verdad que acaban de recibir. Es una caminata un poco extraña, ¿no? Como que algo cambió en el ambiente. Y ustedes se pueden imaginar que en esta caminata que ellos estaban teniendo, Jacobo, que Santiago, Pedro y Juan estaban teniendo con Jesús, estaban con ese cambio de ambiente, ese cambio de aire, al realmente saber que esta persona que está acá es el Rey eterno, que está prometido. Y que probablemente ellos también se quedaron con esta imagen de ¿a qué se refiere Él de que Él va a venir a juzgar? ¿A qué se refiere Él de que algunos de nosotros lo vamos a ver venir en su reino? Al final del día, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este un carpintero? ¿No es este el Jesús con el que nosotros hemos estado caminando todo este tiempo? Que casi es que es nuestro compadre. Pero acá Jesús le viene a demostrar quién es Él, no solamente con sus palabras, sino que a través también de Él mismo, y en particular su apariencia. Versículo 26, perdón, el versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lo primero que yo quiero que con ustedes se queden en esta mañana es con esta verdad, que ustedes probablemente si han venido por aquí algún tiempo ya la saben, pero no podemos dejar de olvidarla, no podemos dejar de proclamarlo, no podemos dejar de confesarlo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Creador, es el Señor Todopoderoso. Jesús es Dios. Miren esta imagen y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos esta imagen de que el rostro de alguien resplandezca como un sol. Este era el caso de Moisés.
Moisés, cuando él entraba al tabernáculo, a este lugar santísimo que ellos tenían, donde estaba la presencia de Dios, Moisés entraba y él tenía una especie de cara a cara con Dios. Dios le hablaba a Moisés y le hablaba a su pueblo a través de Moisés. Y cuando Moisés salía, la Escritura nos dice que su rostro era como el sol, que su rostro encandilaba. ¿Por qué? Porque él había estado frente a la presencia del Dios Todopoderoso. Y acá tenemos a Jesús con esta misma imagen subiendo al monte. Pero ahora no tuvo un encuentro con Dios. Él no tuvo un reflejo como lo tuvo Moisés, que ha reflejado al resto. Él mismo mostró su verdadera imagen, que es una imagen de gloria y de majestad. Un rostro resplandeciente, vestiduras blancas, absolutamente blancas, reflejando la santidad de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Él es la gloria del Dios viviente. Eso es lo que nosotros vemos en Colosenses capítulo 2, en Hebreos capítulo 1. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Ustedes se imaginarán ustedes entonces, imagínense ustedes son Juan, Santiago y Pedro y ven esta imagen delante de ustedes. Ustedes se dan cuenta, Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios. ¿Cuál sería la reacción de ustedes en ese momento? Temor probablemente, pánico, porque ¿quién puede estar frente a la presencia de Dios? Pero hermanos, este es el privilegio que nosotros tenemos. Jesús es Dios y nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en nosotros. Y Jesús mismo nos trae a la presencia del Padre con Él. ¿O tú te das cuenta que cuando decimos que Jesús es Señor, lo que estamos diciendo es que Él es quien gobierna toda nuestra vida? Y a Él es a quien debemos rendirle todo loor, toda gloria, toda adoración. Lo que Jesús le está demostrando a ellos es, cuando yo les dije al final, en el versículo 26, 27 y 28 del capítulo 16, con lo que yo les dije ahí, que yo voy a venir en gloria, yo voy a venir como Dios. Y acá les estoy mostrando cómo yo voy a venir, con vestiduras blancas, rostro resplandeciente, en gloria y majestad. Este soy yo. Le está abriendo una ventana a Santiago, a Juan y a Pedro, una pequeña ventana, para que ellos vean quién es realmente Él. Y si quedara alguna duda de aquello, tenemos entonces el versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que esté Moisés y Elías acá? Quiero que vayan rápidamente al versículo 14 del capítulo 16, después de que Jesús les pregunta a ellos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Existían muchas malas concepciones y muchas malas ideas de quién era Jesús. Pensaban que era un profeta, pensaban que era un hombre, pensaban que era una persona común. Pero cuando ven ahora Pedro, Santiago y Juan, ven a Jesús y ven a Elías y ven a Moisés, ¿qué nos está diciendo? Yo no soy un hombre cualquiera. Yo no soy Elías y Moisés, no puedo hacerlo, están aquí al frente de nosotros. Y además, Elías y Moisés, ellos vienen a Jesús. Jesús es superior a ellos. El que está resplandeciendo, la Biblia es clara, el que está resplandeciendo acá no es Elías, no es Moisés, que era el que su rostro resplandecía en el Antiguo Testamento. El que está resplandeciendo es Jesucristo. ¿Cuál es la declaración de Cristo acá? Yo soy el Señor, yo soy Dios. Hermanos, cuando entendemos que Jesús es Dios, vamos a entender que nuestra adoración y que nuestra vida
está en sus manos. Porque si nosotros no creemos que Jesús es Dios, entonces estamos siguiendo a sencillamente un hombre. Si Jesús es solamente Dios, tu salvación depende de una persona falible, una persona débil. ¿Y Jesús es un hombre? Sí, pero Jesús es Dios. Y como Él es Dios, cuando Él salva, cuando Él te toma a ti en tus pecados, cuando Él te abraza y Él toma tus pecados sobre sus hombros, cuando Él muere en la cruz por ti, cuando Él dice, consumado es en la cruz, eso es un decreto de Dios. Eso es un decreto eterno que está para nosotros por el resto de nuestras vidas. Tú puedes dormir tranquilo en las noches sabiendo que Dios mismo vino aquí a salvarte y que Él mismo va a asegurarse de que esa obra no se pierda. Cuando nosotros sabemos que Jesús es Dios también, esperamos el día en que Él vuelva con muchas más ansias, con muchas más ganas. Porque Jesús dice que Él es el que nos edifica, que nosotros somos su iglesia, que nosotros estamos unidos a Él. Y cuando Él venga, Él va a restaurar a todo su pueblo y lo va a reunir a Él mismo. ¿Y quién está diciéndonos eso? Dios. No sé si se están dando cuenta de esta locura. Dios mismo quiere estar en una relación contigo. Dios mismo quiere que tú seas su pueblo y que Él sea tu Dios. Dios mismo quiere que tú lo disfrutes a Él por siempre. Y cuando Él venga en gloria y majestad, y va a haber juicio, cuando Jesús venga va a haber juicio. Pero también va a haber gracia y misericordia para aquellos que le reconocen y aquellos que esperan su venida. Nosotros, si bien servimos a un Señor que fue humilde hasta la muerte, también servimos a un Señor glorioso que nos salvó y rescató nuestra alma y que en Él nuestra alma descansa. ¿Dónde estás hallando tú tu descanso? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Estás persiguiendo tu trabajo? ¿Estás persiguiendo? Yo reconozco que he estado, por ejemplo, en una pequeña adicción de Fórmula 1 y llego todos los fines de semana con ganas de que empiecen las carreras de Fórmula 1 y eso es lo que más espero en las semanas, pasa día tras día y quiero que sea viernes porque empiezan las carreras sábado, domingo en la carrera, ahora hace un par de horas fue la última carrera. Y a veces me hallo que mis hobbies son lo que me controla y aquello que más me mueve y más me motiva. Quizás a ti lo que más te motiva es llegar a tu casa a ver Netflix. Quizás a ti lo que más te motiva es lograr ese ascenso en tu trabajo. Quizás lo que más te motiva son cosas buenas, como por ejemplo que Dios traiga sanidad en tu familia. Pero eso es comparable y si bien nada de lo que dije es malo y muchas de las cosas que dije son deseables en su justa medida, nada de eso se compara con el hecho de que Jesucristo es Dios y que Él mismo te salvó y que Él mismo quiere tener comunión contigo. ¿Esperas más eso que la segunda venida de Cristo? ¿El día que vas a estar con Jesucristo por siempre? No pierdas eso de vista y cuando vemos la gloria de Jesucristo, cuando vemos que Él es Dios, nosotros vemos aquello. Pero en segundo lugar, la primera cosa que ustedes quiero que se queden hoy día, ya les dije que Jesús es Dios. Una verdad simple, que yo creo que la mayoría acá estamos dispuestos a confesar sin problemas. Hay una segunda que quizás es un poco más compleja. Por lo menos quizás estamos dispuestos a decirlo, pero ¿estamos nosotros dispuestos a realmente vivirlo? Y es que Jesús es la única voz de autoridad en nuestras vidas. Jesús es la única voz de autoridad en nuestras vidas. Y vamos a leer los versículos del 4 al 8. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron,
sino a Jesús solo. Sigamos riéndonos de Pedro un rato. Versículo 5, pobre Pedro. Pedro ve a Moisés, ve a Elías, ve a Jesús y dice, ¿les puedo hacer como un lugar para que ustedes se puedan quedar aquí y podamos compartir un rato? Y otros evangelios nos dicen que Pedro dice esto porque no sabía lo que estaba pasando, no entendía la magnitud de lo que él estaba viendo. Imagínense que estaba Elías, Moisés, que probablemente vinieron del cielo, no sabemos si de manera física, una apariencia de ellos, espiritualmente, no sabemos y no pretendo saberlo, pero ahí estaban. Y estaba Jesús y Pedro como yo le armo la casa, tranquilo, quédense conmigo un rato en el fuego. Pero obviamente que Pedro estaba asustado, que Pedro tuvo gran temor, que Pedro acaba de ver una visión tremenda de esta persona, este hombre humilde, este carpintero que él había seguido por 3 años, está iluminándose. Casi me puedo imaginar la cara del pobre Pedro en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es una frase, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es una frase que no es la primera vez que está en las Escrituras. Está por primera vez en Isaías capítulo 42, versículo 1, y lo vemos también en Mateo capítulo 3, versículo 17. No sé si recuerdan la cena, lo predicamos a aquellos que han estado con nosotros del año pasado. Es la cena del bautismo de Jesús. Jesús es bautizado y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pero lo que más me interesa que se queden ustedes hoy día es con la segunda parte. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd. ¿Quién está hablando acá en esta voz? Obviamente que el que está hablando es Dios, el Padre. El Dios creador del universo, el Dios todopoderoso. Con toda su autoridad y con toda su gloria, con una nube, y otra vez, una nube que otra vez en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba como una nube a su pueblo para guiarlos, y como una nube y que los cubrió, y él dijo autoritativamente, ustedes tienen que escuchar la voz de esta persona que está aquí, que es Dios, Hijo, Jesucristo. A Él oíd. Esto es algo que nosotros hoy debemos escuchar una y otra vez. Al que debemos nosotros oír es a Jesucristo, el Señor. ¿A quién oye hoy día la gente? ¿Cuáles son las voces que hoy día más suenan? ¿Cuáles son las autoridades que más se escuchan? Nuestro primer instinto es decir, bueno, las primeras cosas las autoridades más altas que nosotros escuchamos son autoridades políticas, un presidente, quizás autoridades académicas, quizás para personas más jóvenes, hoy día lo que está de moda, creo que todavía está de moda, son los influencers, quizás jóvenes, quizás no tan jóvenes. Quizás tú tienes alguna persona en tu vida que tú siempre estás buscando para consejo. Y qué bueno que así sea. Qué bueno que tengas personas en tu vida en las cuales puedes confiar. Pero te tengo que hacer la siguiente pregunta, y quizás con un tono de desafío. Cuando tú tienes dudas, cuando tú estás en problemas, cuando tú necesitas respuestas, ¿buscas la voz de Jesucristo? Cuando tú estás pasando en un momento en que necesitas discernimiento y tienes que tomar decisiones, buscas en la palabra de Dios, buscas en ella tu guía. Esta palabra que está aquí, las Escrituras, son la palabra de Jesucristo. Jesús mismo, al ser Dios, Él las habla. ¿Dónde más vamos a buscar consejo y guía? Y vaya que sufrimos
Y vaya que lo pasamos mal de manera gratuita cuando no lo hacemos. Vaya que pasamos ansiedad. Cuánta ansiedad y cuánta tristeza innecesaria nosotros pasamos porque no estamos buscando la voluntad de Dios. Porque no estamos buscando oír la palabra de Jesucristo, oír su voz, que Él sea quien nos guíe. Y digo eso incluso si muchas veces las decisiones que tomamos sin buscarlo, puede ser que en una perspectiva humana sean más beneficiosas y nos lleven a lugares donde más queríamos. Pero ¿dónde está tu alma? ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Lo vimos el domingo pasado. Ganar el mundo si es que pierde su alma. Si tú quieres buscar alegría y felicidad de verdad, si tú quieres de verdad encontrar gozo y paz, deja de buscar principalmente tus respuestas afuera de su palabra. No estoy diciendo que si hay personas que son sabias y que te apoyen, tú no puedas escucharlas. Pero no podemos buscar nuestra guía aparte de la palabra del Señor. Todo lo que no se someta a la palabra del Señor, todo lo que está en contrario a la palabra de Jesucristo, no es para nuestro bien, es para nuestro detrimento. Porque lo más importante aquí es tu alma. Y Jesucristo es el que te va a guiar y es el Señor que con su voz te va a guiar a aquello. Pero no solamente seguimos la voz de Cristo porque es bueno seguirla, seguimos la voz de Cristo porque debemos seguirla. Ya dijimos, Jesús es Dios y al ser Jesús Dios, todos le deben obediencia. Todos le deben obediencia. Si es que nosotros, por ejemplo, aquí rompemos la ley, ¿qué nos va a pasar? Vamos a entrar en juicio. Porque la ley tiene autoridad sobre nosotros. Asimismo, Jesús, que es Dios, tiene mucho más autoridad sobre todas las áreas. Entonces nosotros debemos seguir la voz de Cristo. Pero ¿saben lo mejor de la voz de Cristo? ¿Saben lo mejor que es de seguir su dulce voz? Que cuando seguimos su dulce voz, nosotros también recibimos su gracia y su misericordia. Miren el versículo 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Qué increíble que acaban de tener esta terrible, creo que acaban de inventar una palabra, esta terrible imagen que infunde temor de Jesús en blanco, con el rostro resplandeciente, una nube que baja, con una voz que baja. Vieron a Elías, vieron a Moisés. Pobre Pedro, Jacobo y Juan no tienen idea dónde están, no saben si todavía están en el monte, están en una nube, muertos de miedo. Y acaban de escuchar, a Él tienen que oír, esa es la voz que tienen que escuchar. ¿Y cuál es la primera voz que ellos escuchan? ¿Cuáles son las primeras palabras que ellos escuchan después de eso? Después de ese mandamiento de que tienen que oír la voz de Jesús. Lo que ellos reciben de Jesús es: levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. Podemos incluso imaginar a pesar de toda su gloria, a pesar de su majestad, a pesar del juicio que Él va a traer, Él se acerca a ellos y los toca y dice: levantaos, levántate, no temas. Y esa es la voz de Jesús para ti: levántate y no temas. ¿Y por qué no vamos a temer si es que Dios es santo y nosotros somos pecadores? No temas, porque yo te perdono. No temas, porque yo voy a morir por ti, porque yo muero por ti. No temas, porque yo doy mi vida por ti. No temas, porque tú eres mío y yo soy tuyo. Tú puedes estar aquí en mi presencia abiertamente, porque yo te amo. Dios sabe cuáles son tus pecados. Dios sabe cuáles son tus sufrimientos. Dios sabe cuáles son tus falencias.
Si ustedes conocieran mi corazón como yo lo conozco, no estoy seguro cuánto me aguantarían aquí arriba. Si ustedes conocieran mi corazón como Dios lo conoce, ustedes ya se hubiesen ido hace rato. Dios conoce las profundidades más oscuras de nuestros corazones. Y Él es un Dios santo que no tolera el pecado. Pero Él mismo, cuando tú entras en tu presencia, Él te dice, con su voz, con nuestro amado Salvador Jesucristo, no temas. A pesar de todo lo que Él sabe de ti, Él te dice, no temas, levántate. Esa es la voz que nosotros escuchamos, esa es la dulce noticia que nosotros tenemos, esa es la maravilla y el premio que nos da el Evangelio, de que podemos estar frente al Dios Todopoderoso y no temer, estar seguros de que Él nos ama, de que Él es nuestro y nosotros somos suyos. Oímos la voz de Jesucristo entonces como nuestra autoridad porque Él nos ama. Por eso no somos legalistas. Por eso no decimos sencillamente haz y olvídate de que eres hijo. No, haz y obedece al Señor, pero porque eres un hijo. Porque no es tus obras lo que te salva, es porque tú ya eres salvo. Y porque ya eres libre del pecado, ya no tienes que vivir en eso. Y por eso la iglesia tiene que seguir la voz de Cristo, porque la iglesia es de Cristo, porque Él nos compró con su sangre. Jesús es la voz que nosotros tenemos que escuchar. Entonces tenemos en primer lugar que Jesús es Dios. En segundo lugar, que Jesús es la voz de autoridad que nosotros como iglesia, que nosotros como creyentes debemos seguir. Pero en tercer lugar, y quizás lo más maravilloso de todo, es que este Jesús que es Dios, este Jesús que es la autoridad sobre nuestra vida y la autoridad sobre todo, cuya voz es la que decreta todo. Este Jesús es el siervo que vino a morir por ti. Este hombre que aparece ahí transfigurado en toda su gloria, en toda su majestad, que es Dios. Él es quien murió por ti. Leamos los versículos del 9 al 13. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero, restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Yo sé que parezco disco rayado, pero desde los sermones anteriores vengo diciendo que a partir del capítulo 16 hay un quiebre en que Jesús ahora está hablando de manera mucho más explícita de su muerte y de su resurrección y de la misión por la cual Él vino a la tierra. Y acabamos de ver en el versículo 17 que Él anuncia que Él tiene que padecer y Él tiene que morir. Y ahora mismo Jesús parece estar repitiendo esto mismo. Parece estar repitiendo esta misma idea. Ahora, eso sí, Él lo hace con un pequeño cambio acá, por lo menos con un pequeño énfasis de distinción. En el versículo 9, cuando dice que cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Jesús ahora parte desde su victoria y desde la resurrección. Entonces vamos a hablar de la muerte de Jesús, pero hablemos un poco de su resurrección, porque no podemos no hablar de aquello, ¿cierto? Y en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta, y yo sé que ya se lo he dicho, que este motivo de secreto es solamente porque Jesús está en un momento en la historia redentiva en el cual Él quiere cumplir con su misión. Él le dice a los discípulos: no digan nada de esto, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que decir nada de esto. Es solamente hasta que yo resucite y complete la obra que vine a hacer. Después Él los manda a ir a predicar a todas las naciones, ¿cierto? Ok, estamos claros con eso.
Pero Jesús no solo anuncia su muerte, sino que también anuncia su resurrección. ¿Por qué la resurrección es tan importante? Lo vimos hace un mes, hace dos meses en la Pascua. Porque en la resurrección vemos la obra terminada y vemos la muerte, que es lo que nos aqueja, derrotado una vez y por todas. Vemos que la muerte ya no es el final, sino que nosotros seguimos el destino de Jesús que Él marcó para nosotros, que es una vida nueva, que es una vida que ya no acaba, que la muerte misma es la que quedó enterrada y la vida es la que emerge de la tumba. En palabras más claras, eso significa que cuando tú y yo nos muramos, la muerte no nos va a terminar de derrotar, sino que lo que va a pasar es que vamos a resucitar. Y la muerte va a ser derrotada una vez y por todas. Pero yo no sé si a ustedes también les llama la atención la pregunta de los discípulos que le hacen en el versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En Malaquías capítulo 4, versículo 5, se profetiza que Elías va a venir a preparar el camino del Señor. Malaquías capítulo 4 es el último capítulo del Antiguo Testamento. Por lo menos de acuerdo al orden que nosotros hoy día tenemos del canon. Es el último capítulo del Antiguo Testamento. Así termina el Antiguo Testamento. Va a venir Elías y va a preparar el camino del Señor. Es muy importante entonces la figura de Elías. Elías era un profeta en el Antiguo Testamento, uno de los profetas más importantes. Y Elías no murió. De hecho, la Biblia dice que Elías fue tomado por Dios al cielo. Y entonces Elías junto con Enoc son los únicos dos personajes en toda la Biblia, humanos, que no murieron, hasta Jesús murió. Entonces los judíos estaban esperando la venida de Elías. Moisés también, y aprovecho de hacer también este paréntesis, Moisés también es importante porque existía una tradición que no es bíblica, pero existía una tradición que decía que quizás Moisés no había muerto. La Biblia es clara, Moisés murió, pero existía esa tradición de que Moisés no había muerto. Entonces estaba esta idea de que estas personas que no habían muerto iban a venir antes del Mesías. Y Jesús les dice a ellos que Elías ya vino. ¿Y quién es Elías? Que es lo que nos dice nuestro pasaje en el versículo 3 al final. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Elías, en Malaquías capítulo 4, es descrito como esa voz que clama desde el desierto, porque Elías hizo su ministerio en el desierto. Entonces, Juan el Bautista es el que cumple esa profecía, porque él hacía su ministerio desde el desierto. Y él viene a ser una especie de segundo Elías. ¿Y cuál era el rol de Juan el Bautista? El rol de Juan el Bautista era preparar el camino para que viniera Jesucristo. Llamar a las personas a arrepentimiento y prepararse para la venida de Cristo. ¿Cuál fue la paga de Juan el Bautista por eso? La muerte. A Juan el Bautista, que fue un profeta fiel, lo mataron. Y acá tenemos a un hombre que es más grande que Juan el Bautista. Jesús les dice: no, Juan el Bautista ya vino, Elías ya vino, Juan el Bautista ya está acá. Pero ¿qué es lo que dice él al final del versículo 12? Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Dijimos que Jesús es Dios. Dijimos que Él es la voz de autoridad. Y Él con su voz de autoridad, siendo Dios, está diciendo: sí, yo estoy acá con ustedes. ¿Para qué? Para que hagan conmigo como Juan el Bautista. Para que a mí me maten. Para que a mí me humillen. Para que conmigo hagan lo que ellos quieran. Yo sé que hablamos de esto un poco la semana pasada, pero ustedes se están imaginando la locura que es que el Dios viviente se hizo hombre para que sus propias criaturas lo mataran. ¿Ustedes se están imaginando el nivel de humillación que eso impone sobre el Dios glorioso? Filipenses 2 dice que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
sino que en todo se hizo semejante a nosotros. Él pasó del trono más alto, de la mansión más genial, de la vida de lujo más hermosa de todas, que es su estado de gloria eterno, para hacerse un siervo sufriente. ¿Por qué? Porque el Padre nos amó a ti y a mí antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto Dios te ama? Que Él vino acá siendo Dios, siendo la autoridad sobre todo, no debiéndole nada a nadie, habiéndonos nosotros desechado y habiéndonos descarriado. Sus propios siervos habían sido perseguidos y matados, sus profetas, Juan el Bautista también. Y Él mismo se va a entregar a estas manos para salvarte a ti y a mí. Y así cumplir todas las promesas que Él ha hecho a su pueblo, de que Él va a restaurarlo. Dios ha prometido restauración. Jesús es quien cumple esa restauración. Dios ha prometido victoria a su pueblo. Jesús trae la victoria. Dios ha prometido justicia. Jesús satisface la justicia en la cruz. Dios ha prometido un siervo sufriente y eso es lo que tenemos. A Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo en Jesucristo todas las promesas de Dios se cumplen? Y cómo en Jesucristo toda tu vida cobra sentido ahora, porque la muerte ya no está sobre ti. ¿Pero por qué? Porque la segunda persona de la Trinidad se humilló a tal punto de morir en una cruz por ti y por mí. Si quieres hoy día celebrar el Día del Padre, celebra a tu padre también terrenal. A mí me gustó que hoy día mi esposa, yo me levanté en la mañana, me dijo feliz día. Hoy día en la mañana en la iglesia tuvimos un evento hermoso, estábamos los padres aquí, los niños vinieron, nos dieron regalos. Muy lindo. Pero no te olvides de celebrar, y no te olvides, prioriza celebrar a tu Padre Celestial. A tu Padre Celestial que te amó tanto que envió a su Hijo por ti. No importa lo que tú hayas hecho hasta ahora, no importa qué tan duro haya estado tu corazón, no importa. Porque Él te limpia y Él te restaura. Y con eso tú puedes vivir tranquilo por siempre. Vamos a este Dios Padre a darle gloria en oración.